de Prensa Washington. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos un nuevo Club de Prensa en Washington, D.C. En esta una semana donde el espíritu de las fiestas evidentemente nos inunda a todos porque es la semana de Navidad. Así que partimos de inmediato deseándole que sea una preciosa semana junto a su familia. Y como siempre el fin de año es una época en que uno empieza a hacer balances y también a proyectar el futuro. Y hoy día estoy además muy contento porque hay dos muy buenos amigos en esta mesa para hacer esos balances y para conversar sobre lo que viene. Comienzo con don Antonio de la Cruz, analista político, amigo habitué de esta mesa. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y deseamos también una feliz Navidad. Y con Pablo Pardo, periodista corresponsal del diario El Mundo. Pablo, la última vez que habíamos estado juntos fue conectados desde Nueva York en plena campaña, pero ahora ya las cosas han aterrizado, sí, ¿no? Eso ya ha pasado. Muchas gracias y felices fiestas. Muy bien, pues comencemos de inmediato el análisis porque estamos a menos de un mes de que asuma la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump. Es una administración que impone nuevos desafíos y creo que hay conclusiones que podemos empezar a sacar. Es un Trump distinto al que conocimos en la primera administración, que era un hombre que venía de afuera, el Partido Republicano lo ayuda a armar su gobierno, pero ahora Donald Trump parece estar muy convencido de un grupo de leales que lo ha acompañado y avanza, ¿no es cierto?, con ellos hacia esta primera administración. Pablo, la mayoría de los medios de Estados Unidos dicen, no sabemos qué va a ser del segundo periodo de Donald Trump. ¿Cuál es tu visión de lo que podrían ser los próximos 4 años? Bueno, Donald Trump es imprevisible por naturaleza y además él mismo, una de sus fortalezas políticas precisamente se basa en su impredictibilidad. Y él mismo lo ha dicho, es decir, por ejemplo en política exterior con China, yo voy a ser impredecible, etcétera, y por eso voy a tener más éxitos que el gobierno de Joe Biden. Con lo cual, esa es la cuestión fundamental, básica. O sea, que Trump es impredecible y además impredecible por naturaleza, pero también por voluntad, porque él sabe que esa baza la juega bien y es una parte importante de su estrategia. En cuanto a lo que cabe esperar de Donald Trump, pues dentro de justo algo menos de un mes, cuando asuma la presidencia, yo creo que él, en este sentido, él ha jugado a ser bastante predecible en algunas cosas. Es decir, cabe esperar una política inmigratoria muy estricta, digamos con la expulsión de un número indeterminado de inmigrantes indocumentados, lo cual es la gran incógnita precisamente, además, cómo se va a llevar esto, porque legal y logísticamente es una cuestión compleja, y también de qué áreas en qué áreas se va a llevar a cabo estas operaciones. Yo personalmente pienso que lo va a hacer en ciudades, pero bueno, es una teoría personal que tengo porque las ciudades son territorio demócrata y Trump quiere, digamos, pues, focalizar el problema y atribuírselo a los demócratas, no en zonas rurales, donde los migrantes también los hay, pero la gente vota republicano. Y también una política arancelaria dura, aunque yo creo que ahí Trump va a ser mucho más cauteloso y va a imponer o va a anunciar, tal vez incluso el mismo 20 de enero o el 21, medidas, pero que van a ser medidas, digamos, que tengan mucho impacto mediático, pero que sean muy puntuales. No veo a Trump ni en broma imponiendo aranceles generalizados del 20% y del 60% de las importaciones de China, etcétera. Yo creo que estos dos elementos van a ser los fundamentales. Y aparte de esos dos elementos, y a propósito de los aranceles, Antonio, Donald Trump ganó esta elección mientras más hemos ido decantando los datos, revisando cómo votaron las personas por el grupo socioeconómico, por el bolsillo. Es un país que estaba caro. La gente sintió que era un país que estaba caro, no le creyó a Joe Biden que la economía estaba mejor, siguió sintiendo que ir al supermercado era excesivamente caro y tiene un recuerdo de una primera administración Trump que objetivamente tuvo muy buenos números económicos hasta la pandemia del COVID. De hecho, a mí me pasó que yo iba y entrevistaba gente y me decían es que con Trump había plata. La política arancelaria es contraintuitiva en ese sentido, porque es inflacionaria. Cuando tú impones más aranceles a productos que son masivamente consumidos por estadounidenses, eso va a repercutir en el alza de esos precios. ¿Qué podemos esperar en el ámbito económico? Porque ya hablaba Pablo del migratorio, las relaciones internacionales comerciales, en el ámbito económico para el estadounidense y la administración de Donald Trump.
Yo quisiera, antes de entrar a esa respuesta, hacer una reflexión que leí de alguien que Henry Kissinger dijo sobre Trump en el 2018, que creo que hay que tomarlo en cuenta, que podría ser una de esas figuras que irrumpen el panorama político muy de vez en cuando, marcan el fin de una era y ponen el mundo patas arriba sin ser muy consciente de ello y a veces casi por accidente. Entonces tenemos un presidente electo que asume un mes, como dijo Pablo, es impredecible y tiene una agenda que es Make America Great Again, MAGA. Esa agenda él la va a impulsar en todos los ejes. En el eje económico, él básicamente va a ser proteccionista a la industria, a los productos. Y eso conlleva, como estabas diciendo tú, a tener que poner, si es proteccionista, aranceles a los productos importados. Y sobre todo, él lo ve con China, que es lo ve como su gran enemigo en esta guerra fría que se está montando sobre no un miedo entre armas nucleares y mundos que se polarizaban, sino entre comercio. Es una guerra comercial, es fría, y entonces es cómo hacemos que China no sea la potencia económica a la vuelta de 5 años. Para poderla contener, tengo que dejarla fuera, y sabe que creándole condiciones de que no pueda colocar esos productos en Estados Unidos, que es el gran mercado, le crea conflictos internos a China. Entonces, eso repercuta en los precios. Voy para allá. Aunque eso va a tener una consecuencia dentro de la economía, porque ¿qué es lo que ocurre? Los hombres de negocio o los capitalistas en el argot, ¿verdad?, de la izquierda, tendrían que buscar cómo rearmar toda su economía, toda su cadena de valor, con productos que tengan que hacerse o en Estados Unidos, donde la labor es mucho más cara que en China, o en otros países que él considera aliados, que hasta ahora no se ve, porque también se ve esto mismo con Europa que podría ocurrir. Entonces, aquello que se habló de la cercanía de producción, el neo-sharing, ¿verdad?, no está América Latina todavía para poder suplir todo lo que suple China. Entonces, aquí viene una dialéctica entre Trump y la economía, donde tiene factores que van a estar influenciando, como su gran asesor en estos momentos, Elon Musk, ¿verdad?, que va a tener que ver cómo traducir eso, porque él tiene fábricas en China y que le va a afectar en términos de sus vehículos. Él produce muchos de los elementos de su vehículo, del carro eléctrico, en China. Entonces yo creo que aquí vamos a ver cómo se reinventa esa economía en términos de no afectar el bolsillo, porque él va a tener nada más 2 años, porque a la vuelta de 2 años hay unas elecciones de medio término. Y si pierde y se afecta el bolsillo del estadounidense, en esa elección va a perder o la Cámara Alta o la Cámara Baja. Y ahí se le acabó su legado. Porque sí es cierto, y yo lo veo así, que Trump va a querer dejar un legado después de estos 4 años, pues sabes que esta es su última oportunidad. Ahora, Antonio, a propósito de la frase de Kissinger, y aquí abro la conversación también con Pablo, y a propósito de lo que acabas de decir, que hace 10 años en la historia del mundo sería totalmente impensado que sea la derecha quienes pregonan el proteccionismo económico y no la izquierda, por ejemplo, porque es la derecha precisamente la que generó la expansión y la apertura de los mercados a nivel global, sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Y parece que estamos enfrentándonos a un cambio de época donde están, ¿no es cierto?, erigiéndose nuevos populismos, proteccionistas nacionales, otros hablan de populismos libertarios, no liberales, porque además en Estados Unidos la palabra liberal no se ocupa como nosotros la entendemos de las escuelas filosóficas clásicas europeas, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar con esta pregunta, Pablo, es que todo esto está generando una polarización que yo no estoy tan convencido que sea una polarización de masa, pero al menos una polarización de élites súper presente y súper palpable, y está llevando a que potencias, que además tienen botones nucleares, estén siendo gobernadas por liderazgos populares y populistas.
digámoslo así. ¿Cuál es el desafío entonces para democracias como las de Estados Unidos en estos próximos 4 años? Y además vemos que esto se está repitiendo en otros países del mundo, ¿no? Está el caso italiano, ¿no es cierto? Está el caso de El Salvador, más cerca, está el caso argentino, y por el otro lado está todo el caso de las dictaduras de izquierda que están en distintos lugares del mundo, y de Putin, por cierto. Hombre, yo creo que con esa pregunta podríamos seguir el debate hasta mañana a la hora de la cena, vamos, honestamente. E incluso, y tenemos la Nochebuena. Y podríamos poner al niño Jesús en el pesebre a medianoche, ¿no? Efectivamente, porque has hecho una pregunta que es como la madre de todas las preguntas. Yo antes, dado que la pregunta fue amplia, yo antes quería comentar un poco en la cuestión de la economía, algunas cosas que yo creo, por un lado, lo que hemos visto en estas... pues ya es casi 2 meses desde las elecciones, es que Trump ha sido, y hablando precisamente del populismo, se puede decir que ha nominado a gente exótica para diversos cargos del gabinete, pero no en el área económica. En el área económica ha optado por gente de Wall Street, Tesoro y Departamento de Comercio. Es algo que Trump se toma siempre muy en serio, la cuestión económica, y en especial la cuestión de los mercados financieros, la cuestión de la bolsa y de los tipos de interés. Hay un enfrentamiento con la Reserva Federal que prácticamente no tiene precedentes en 50 años, que lo va a tener Trump con Jay Powell, con el presidente de la Reserva Federal, al que él mismo puso en la Reserva Federal. Y que ha dicho que no se va. Y que ha dicho que no se va y que no se... vamos, porque Trump literalmente puso a Powell por quitar a la anterior, a Janet Yellen. Además lo dijo él, porque está bien... lo puso por dejar su propia huella, lo dijo así. Pero bueno, ahora quiere que Powell se vaya. Y Powell dice que no se va a ir. Si Powell se fuera, probablemente sería un problema para los mercados financieros. Pero en cuestión de la primera presidencia de Donald Trump fue buena económicamente. Fue buena económicamente porque duró poco. Es decir, cuando se mira el déficit y la deuda que Donald Trump legó a Estados Unidos... O sea, una cosa que siempre sucede es que los presidentes republicanos dejan más deuda de la que tenían al llegar, y los presidentes republicanos siempre generan déficit. Nunca, desde Nixon, ni un presidente republicano ha tenido un superávit. Se autocalifican el partido del orden fiscal, pero no lo son. Los déficits siempre se reducen con los demócratas. La última ocasión en que Estados Unidos tuvo superávit fiscal fue con Bill Clinton. Con lo cual, Trump dejó un déficit gigantesco. Va a dejar un déficit todavía mayor ahora, porque las bajadas de impuestos que se van a hacer permanentes no se van a compensar con recortes del gasto. Vamos, por más que Elon Musk y Vivek Ramaswamy digan lo que quieran, empezando por el hecho de que ellos, su agencia o su cosa, porque todavía no sabe lo que va a ser... Va a ser como una consultora, dicen, ¿no? Va a recibir un contrato para hacer en el fondo un informe, porque no va a ser parte de la estructura fiscal. Es que no es parte, porque, vamos a ver, en primer lugar, llamarlo departamento... Es como si nosotros ahora nos llamamos, no sé, Reserva Federal aquí o lo que queramos llamar. Es decir, los departamentos los crea el Congreso. Cualquier agencia del gobierno la crea el Congreso y le da dinero al Congreso, le da presupuesto al Congreso. Con lo cual, si el presidente decide crear el departamento de desayunos exquisitos, pues lo puede crear, pero no tiene ni fuerza legal, ni presupuestaria, ni nada. Entonces es un poco como el informe Draghi. Mario Draghi fue un presidente del Banco Central Europeo que emitió un informe en septiembre sobre cómo debería reorganizarse la economía europea. Lo que ellos van a hacer, salvo que el Congreso les dé fondos, es un informe puramente consultivo. Y si el Congreso les da fondos, si ellos quieren recortar gasto, tiene que ser el Congreso el que lo decida. Con lo cual, digamos, es un ejercicio de grandes relaciones públicas, pero poca efectividad práctica. Precisamente hablando de Elon Musk, y como comentabas tú antes, uno de los grandes problemas de imponer sanciones a China, por ejemplo, es la mitad de los beneficios de Tesla vienen de China. De las fábricas, creo que es una en Shanghai, no sé si está construyendo otra, que Tesla tiene en China. Las famosas mega factories de Tesla. Que bueno, que es por llamarlas algo, vamos, sí. También quiere construir en México, por ejemplo, etcétera. Pero claro, es decir, por eso hay que tener mucho... Por eso yo pienso que Trump se va a centrar sobre todo en medidas simbólicas. Es decir, John Paulson, que es
que fue uno de los candidatos al Tesoro. Al final no lo consiguió, pero vamos, John Paulson ha invertido muchísimo en China y ha sido un gran donante de Donald Trump. Es decir, lo que llamábamos antes el capital o los capitalistas de Estados Unidos están todos con Donald Trump. Entonces, y ellos están también todos con China. Entonces, en ese sentido, yo creo que Trump va a ser muy específico. Y Trump lo que sí que va a hacer en la economía es elegir ganadores y perdedores, como ya estamos viendo. Es decir, como su nuevo, como la persona que se va a hacer frente de la FCC, de la Comisión Federal de Comunicaciones, que es una persona que digamos que va a ayudar a Twitter, a X, y va a perjudicar a YouTube, que es de Alphabet, de Google, y a Instagram y a Facebook, porque estos le expulsaron a Trump después del asalto al Congreso. Entonces yo creo que en este sentido la política va a ser también muy personalista y yo creo que puede haber incluso un problema. ¿Pero eso no es propio entonces del populismo, de la retórica, la construcción narrativa de la política, también de la seriedad que uno esperaría de la política? Sí, ¿no? Desde luego. Pero yo creo que aquí lo que hay es una combinación entre, digamos, la élite económica y las clases populares. O sea, yo creo que hay una cosa en la que difiero un poco contigo. Yo creo que la división de la sociedad de Estados Unidos está bastante generalizada. Yo creo que no solamente de las élites, o sea, no solamente de las élites intelectuales, porque yo creo que las élites económicas están más del lado de Trump que otra cosa, pero es también, yo creo que a todos los niveles, o sea, yo conozco gente que se ha dejado de hablar, familias, por la política, porque unos son de Trump y otros son demócratas, o sea que yo creo que es una época de una polarización absolutamente gigantesca, y sí, es una época de populismo, y yo creo que es una época complicada para los estados de derecho, porque el populismo tiende a ser muy personalista. Y es lo que comentábamos ahora, ¿no? Pues Trump que elija ganadores y perdedores. Esto siempre ha pasado. O sea, una de las claves del enfrentamiento de Elon Musk con la administración Biden es que la administración Biden desprecia a Elon Musk y le hace una serie de agravios o sea, es como públicos. La política de la revancha. Sí, es completamente la revancha. Es decir, cuando la administración Biden habla de automóviles eléctricos, nunca jamás cita a Tesla. Y eso a Musk le vuelve loco, ¿no? Entonces es uno de los motivos que hacen que Musk se enfrente más a Biden. Vamos a hacer una pausa, pero vuelvo contigo, Antonio, porque quiero abrirte ese debate sobre el liderazgo, el personalismo, el populismo, sobre todo porque además sé que tú eres un republicano de esos de escuela clásica. Entonces, para mí es interesante saber cómo se acoplan los pensamientos clásicos del Partido Republicano con esta nueva administración. Pero respóndemelo después, hacemos un corte y ya estamos de vuelta con más Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Bien, seguimos haciendo este Club de Prensa en Washington, D.C. Estamos junto a Antonio de la Cruz, analista político, también junto a Pablo Pardo, periodista corresponsal del diario El Mundo aquí en los Estados Unidos. Don Antonio, le dejé la palabra a usted. Sé que además me quiere hacer una réplica, así que conversemos. No había quedado sobre la mesa el tema del populismo, los liderazgos y también de cómo se acomoda lo que era históricamente el Partido Republicano a este tipo de liderazgo que impone una administración como la de Donald Trump. Sí, porque como estamos en Navidad cerca, supongo que se te iluminó con la Navidad ese comentario que hiciste. Sin embargo, hay que dejarlo pasar. Por eso no podemos engancharnos. ¿Qué pasa con el corbata roja? ¿No? Porque yo sabía que tú venías con azul, me dijeron. Y tú venías con un ojal rojo. Tiene un ojal arriba. Y los botones. Yo digo, este año voy a tener que ocupar todos trajes grises para que nadie saque nada. Y Antonio, vamos adelante. El Partido Republicano y lo que es la tradición, si lo queremos ver, de Reagan, si queremos hablar del Partido Republicano en algún momento, ¿verdad? Que es el que le da un cambio y es el que inicia, como lo planteaste originalmente, con la caída del muro de Berlín, la globalización. O sea, en ese momento son los mercados, ¿verdad?, globales, donde apunta el republicanismo. Entonces, ve cómo
esa expansión del capital en donde empieza a funcionar a nivel, porque al no haber ya el socialismo o el comunismo, todo era, recordemos aquella famosa frase, el fin de la historia. Iba a ser la democracia, la libertad y el capitalismo. En ese momento la pelea la gana el capitalismo. De hecho, China es un país, aunque es comunista, es capitalista en su sistema económico, salvaje. Entonces, es cierto que la globalización después de casi 40 años, 89, 30 años, 40 años, ha venido generando también unos movimientos buscando, alineados con una agenda de la izquierda, que por eso tú dijiste hoy la izquierda, porque son valores mucho más de género, de cambio climático, que no eran los fundamentales en ese momento, era económico. Y el Partido Republicano, hoy de Trump, lo que hace es recoger las banderas y se encierra, va hacia adentro más bien, y dice, esta globalización nos está llevando a un planteamiento donde no creen, porque ¿en qué cree la agenda MAGA? En la familia, en los valores tradicionales, en la libertad, por supuesto, que también la tiene la otra, pero cree más en los valores de la sociedad. Entonces se va a lo cultural y no a lo económico. En lo económico, para mí, no lo contemplan ellos. Ellos se están saliendo de lo que originalmente, por eso partí de Reagan, de lo que era la agenda de Reagan en términos de globalización. O sea, lo que entiendo, Antonio, es que en lo económico se mueve este movimiento MAGA por el pragmatismo, Totalmente. por aquello que va a ser simplemente lo más efectivo, pero la verdadera lucha es una lucha cultural. Y es una lucha, Pablo, que no sé si tú coincides, es precisamente la que alimenta los niveles de polarización que estamos viendo, ¿no? Sí, pero yo creo que también es decir, esta es una lucha cultural que yo creo que lleva haciéndose mucho tiempo, pero que en el fondo yo creo que la principal motivación es económica. O sea, no es hacer un análisis marxista o liberal, que todo es economía, pero vamos, yo creo que en el fondo lo que está en juego son fundamentalmente cuestiones económicas, es decir, digamos que en Estados Unidos, por ejemplo, y en prácticamente todo Occidente, se está imponiendo más un capitalismo de Estado, donde las grandes empresas tienen una influencia gigantesca en los gobiernos, cosa que las pequeñas empresas no tienen. Es decir, nadie se atreve a ir contra las grandes empresas en Estados Unidos. Y Donald Trump probablemente se vaya a atrever, pero se vaya a atrever motivado simplemente por cuestiones políticas, por cuestiones de quiénes le han dado el poder o quiénes no, pero digamos no por una creación de un terreno de juego más equilibrado o más liberal, porque vivimos en un mundo prácticamente de oligopolios. Es decir, hay una doctrina, que es la que Estados Unidos lleva aplicando 40 años, que se llama la doctrina Borg, por un juez que dice que cuando una empresa crece mucho y ocupa la mayor parte del mercado disponible, en realidad es bueno porque esa empresa puede avanzar tecnológicamente y puede producir productos más baratos, etcétera, que benefician a la gente, ¿no? Pero esto, es decir, hay fundamentalmente dos sistemas operativos para todos los teléfonos celulares del mundo. Uno es el de Apple y otro es el de Google. Hay un buscador de Internet en todo el mundo, que es Google. Hay una serie, y por ejemplo, cuando miras, por ejemplo, la fórmula, lo que se utiliza para amamantar a los niños con los biberones en Estados Unidos, hay una empresa que controla el 90%. Cuando miras, por ejemplo, la insulina en Estados Unidos hay 3 empresas, de las cuales curiosamente 2 son europeas. Una es danesa, es la que hace Ozempic, y la otra es francesa, y solo la otra es estadounidense, que es Lilly. Solamente lo hacen 3 empresas. Entonces creo que también, es decir, estamos moviéndonos lejos, cada vez más lejos de un sistema capitalista, y estamos moviéndonos un poco hacia un sistema chino y un sistema un poco ruso, en el sentido de oligarquías muy atrincheradas. ¿Tú compartes esa visión de esta suerte
de monopolización de los mercados, el tema de la salud en Estados Unidos es impresionante, la integración vertical entre muy poco oferente, la fijación de precio y la cantidad de causas por colusión que existe en temas tan delicados como el medicamento para que una persona sobrevive. ¿Tú crees que eso alimenta parte, por ejemplo, del dolor de la gente que históricamente votó por los demócratas y que ahora vota por Donald Trump como una suerte de solución a esos problemas de la vida cotidiana? El voto de ese sector, ¿verdad?, social, que realmente llamó la atención porque Trump logra captar votos de trabajadores, ¿verdad?, la clase trabajadora, que era una clase que votaba mayoritariamente por los demócratas, históricamente, y logra captar también el voto masculino en términos de los latinoamericanos y los afrodescendientes, ¿verdad?, que también que estaba en esa clase, no son una clase media baja. Es más por un motivo de lo que tú señalaste al principio, de recordar el efecto de sus 4 años anteriores, donde sentían que había dinero y que ahora había tenido un efecto de inflación, más que por ideología, fue más por bolsillo, ¿verdad?, que por convencimiento ideológico. El discurso, además, de Trump era basado no solamente el elemento económico, sino la inmigración la usó también como un elemento que anclaba el voto, porque esa migración indocumentada es responsable del que en Estados Unidos se estuviese dando las situaciones de violencia que se estaba viendo en ciudades, y cómo a esos migrantes los demócratas lo ayudaban cuando llegaban y pasaban a la frontera con hospedaje, con subsidio, y que esas clases no tenían ese mismo soporte por parte del Estado. Entonces yo creo que en ese sentido él logró captar ese voto, pero no porque es un partido que se haya reencontrado con la clase trabajadora. Y por eso vimos, ¿verdad?, como los sindicatos lo apoyaron, una parte de los sindicatos, o se declararon independientes, pero al final lo estaban apoyando, no apoyaron al Partido Demócrata. Y creo que aquí viene un proceso de ver cómo mantener esos votos conquistados con una economía que le permita a ellos ver que prosperan, porque el gran secreto va a estar con todas las medidas que va a tomar Trump, si realmente va a permitir que la economía sea próspera para que ellos vean el beneficio final y se mantengan votando por el Partido Pero también me surgen preguntas, por ejemplo, la crítica contra el Medicaid, la crítica contra, bueno, ya no es el Obamacare, ¿no es cierto? Pero muchas de esas capas sociales que apoyaron decididamente a Donald Trump gozan de parte de los beneficios del Estado, y yo no creo, por ejemplo, que eso, que es el sistema de salud, haya estado en su mente querer desmontarlo cuando votaron por Trump. Pero hay impacto, ¿no? Porque si Trump avanza, si Robert Kennedy o quien sea termine siendo nominado secretario de Salud de Estados Unidos, decidiesen, por ejemplo, reformular el sistema de seguridad sanitaria en los Estados Unidos, son precisamente esas personas que votaron por Trump las que se verían afectadas. ¿Tú crees que cuando ellos votan por Trump tienen todos esos elementos en la cabeza, o es más bien el impulso por migración y economía, y a lo mejor Trump va a tener que moverse con cuidado porque podría perder popularidad si es que cree que esto es una suerte de voto a todo lo que implica su agenda? El voto por la razón de usar los celulares es emocional. El voto no es hoy en día racional. O sea, yo no voto pensando en Medicare. Yo voto porque siento que algunos de los dos candidatos, ¿qué puedo conseguir en él? ¿Qué veo yo de mí en él que me va a ayudar? Entonces, y allí por eso sirve la posverdad. Porque la posverdad te alimenta precisamente esa burbuja en la que yo vivo por los celulares o los medios, me permite. Entonces, eso me ayuda a mí a la hora de tomar la decisión. O sea, yo creo que esto puede cambiar a la vuelta de 2 años, como lo estamos hablando inicialmente. Porque si él no satisface en estos 2 años esas expectativas por el que votó porque piensa que él le va a ayudar, no es un voto duro de él. Ese voto va a migrar y va a castigarlo. Y la manera de castigarlo es
perdiendo las mayorías en las cámaras. Y si pierde la mayoría en las cámaras, el legado de Trump va a ser insignificante. Antonio, Pablo, se quedan conmigo. Tengo que ir a un corte, pero a la vuelta vamos a hablar un poco más de esto. Los quiero invitar además a que analicemos finalmente cómo decantaron los números de esta elección y un tema que quiero que veamos si fue o no fue factor en esta elección: el aborto. Hacemos un corte y ya estamos de vuelta aquí en Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en Club de Prensa Washington DC. Hoy día, lunes 23 de diciembre, faltan poquitas horas para la Navidad. Estamos junto a Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo acá en Estados Unidos, y con Antonio de la Cruz, analista político, conversando sobre lo que va a hacer, creemos, el 2025 en base a lo que ha ocurrido y que estamos analizando ahora. Y han sido los hechos, ¿no es cierto?, que evidentemente están marcados por el triunfo de Donald Trump en esta última elección presidencial. Pablo, veníamos hablando de los populismos y dije, entremos a ver, ¿no es cierto?, algunos elementos. Creo que te quedaste con ganas de decir algo respecto al bloque anterior y después ya te hago otra pregunta. Sí, yo creo que uno de los problemas del Partido Demócrata es que es un partido cuya dirigencia odia a sus votantes. Entonces eso es muy complicado cuando eres un partido político. Es muy complicado cuando eres algo, con lo que sea en general. O sea, si odias a tu mujer o a tu pareja o a tus jefes o a tus subordinados, entonces pero encima a tus votantes que necesitan su apoyo, eso es problemático. Y yo creo que ese es uno de los problemas del Partido Demócrata. Es decir, el Partido Demócrata es si miramos cómo vota la gente en Estados Unidos, la gente vota más que por nivel de ingreso, por nivel educativo. La gente, cuanto más educada es, más nivel educativo tiene, más vota al Partido Demócrata y viceversa. Pero claro, el Partido Demócrata es un partido que tiene también unas raíces obreristas, y claro, ahí se produce una disfunción gigantesca. Y yo creo, añadiendo un poco a lo que estábamos comentando antes, que o sea, Antonio lo reflejó bien cuando decía, por ejemplo, la cuestión de la inmigración, etcétera, cómo esto, digamos, a las clases populares les impacta. Pero yo creo que también les impacta, por ejemplo, la cuestión del género entre los hispanos y entre los afroamericanos y entre los trabajadores estadounidenses. Digamos que toda la promoción de género, etcétera, de la que los demócratas han hecho bandera, no les gusta, y es uno de los factores por los que Trump ha subido. Y además los latinos que llegan en mayoría a los Estados Unidos no provienen de los países latinoamericanos más liberales, sino más conservadores. En el caso de México, por ejemplo, bueno, lo que significa la Iglesia como institución en México, el catolicismo. Y muchos de los que vienen, pues los que vienen de Cuba o de Venezuela, pues no son especialmente partidarios de la izquierda, por motivos obvios, vamos, porque bueno, el comunismo ha pulverizado sus países, ¿no? Pero yo también creo que hay una cuestión muy interesante que apuntabais antes, no me acuerdo cuál de los dos, que es que en realidad el Partido Republicano es el partido de la gente que vive del Estado. Pongo un ejemplo, que es del Wall Street Journal, que es un periódico cuya línea editorial es muy republicana clásica, no pro-Trump, sino clásica. ¿Y por qué apunta Antonio de nuevo? No, por simplemente... No está haciendo gestos. Estaba haciendo gestos. En 1980, o 1990, creo que recordar, entre los... había... creo que en torno a 300 condados estadounidenses que eran los que más ayuda recibían del Estado federal. 100 eran demócratas y aproximadamente 100 republicanos. Hoy en día son 200 demócratas y 1.800 republicanos. Es decir, la gente que vive de food stamps, de comida subvencionada por el Estado, muchísima gente que recibe el Medicaid, muchísimos pensionados, las Fuerzas Armadas, etcétera. Bueno, toda esa gente es gente que vive del Estado. Y la gente, o sea, los estados más pobres son los que votan republicano, que son los estados que están subvencionados por estados más ricos, que son los que votan demócrata. Entonces, es una situación completamente loca cuando tienes los
estados como Alabama, Missouri, Kentucky. Es un estado muy típico que siempre se cita porque el presidente el anterior líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, es de Kentucky, ¿no? Y es decir, bueno, Kentucky es un estado que recibe mucho más que lo que da, ¿no? La pregunta entonces es, a raíz de eso, nuevamente, ¿qué podemos esperar, ¿no? De este partido que parece estar conectando con grupos sociales que antiguamente no conectaba? Yo voy a aprovechar más bien de proyectar un poco qué esperamos de Donald Trump con América Latina, si quiere. O sea, yo creo que México la va a tener difícil, la presidenta Sheinbaum, porque es donde va a haber por la política esa de migración. Yo creo que la va a tener muy difícil y él quiere discutir el Tratado de Libre Comercio que firmó él en el 2018, que lo revisó. El Triángulo Norte va a tener problemas también por la migración. Yo creo que todo eso está... Se salva un poco Chile, Argentina y Brasil, porque no depende tanto de su comercio con Estados Unidos. Van a tener que buscar cómo poder ahí. Europa la va a ver difícil por la OTAN. Por la OTAN, efectivamente. Yo creo que ahí hay una prueba de fuego y el arreglo que pueda llegar con Putin sobre Ucrania. ¿Y en Medio Oriente, Antonio? En el Medio Oriente reforzar a Israel y el acuerdo de Abraham. Irán ahí va a tener el que va a llevar la peor parte en esa parte, ¿verdad? Porque van a buscar a ver si logran, porque al eliminar Israel a dos proxies de Irán, como son Hezbollah y Hamas, yo creo que Irán queda muy debilitado en la zona y es buscar por eso que Arabia Saudita vuelva a tener una importancia y un acuerdo con Israel. Y porque él busca más bien en ese sentido manejar una política internacional que le permita a Estados Unidos no ser el guardián o lo que se llamaba antes el policía del mundo, porque quiere dar eso. Y sí, la papa caliente la tiene con China. Yo creo que donde va a haber más tensión, aunque hemos hablado que muchos de sus aliados hoy en el gobierno tienen empresas en China, va a ser con China no por el capitalismo, sino por Taiwán. Taiwán va a ser una pieza importante en ese juego. Gran desafío para el que será ex senador Marco Rubio, futuro secretario de Estado. Tiene los votos en el Congreso, nadie ha cuestionado, de los pocos nombramientos de Donald Trump, que nadie cuestionó y no se ha escrito una mala palabra en su contra. Vamos a hacer nuestro último corte y ya estamos de vuelta con más Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Bien, continuamos haciendo Club de Prensa aquí en Washington, D.C. Estamos en nuestro estudio junto a Antonio de la Cruz, analista político, y también junto a Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo en Washington, D.C. Hemos hecho una recapitulación de lo que ha sido el triunfo de Donald Trump, cuáles son los desafíos para el próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina, este año 2025. Pero nos quedan unos minutos y voy a hacer un juego con ustedes dos, porque son amigos, así que este es el momento de la profecía. Les voy a poner que nos pongamos el gorro de Nostradamus, ¿no es cierto?, y que proyectemos un poco. ¿Qué podría ocurrir el año 2025 a partir de la conversación que hemos tenido? Pablo. Esa es una pregunta muy cruel, que además da pie a que dentro de un año os riáis de mí todos. O sea, fíjate. Vamos a ver. Bueno, yo creo que se puede apostar sin lugar a dudas por la bolsa va a subir. La economía va a ir bien porque se va a encargar, va a ser absolutamente prioritario que vaya bien. La bajada de impuestos, a los impuestos de las empresas se va a llevar a cabo, eso sin lugar a dudas. Y yo creo que va a haber un acuerdo de paz sobre Ucrania que va a ser favorable a Rusia. La gran cuestión es favorable hasta qué punto, y de ahí también depende una cosa que tú habías comentado ahora, que ahí también va a estar muy en juego la influencia que vaya a tener Marco Rubio en el contexto de la dinámica interna, porque Rubio es mucho menos prorruso que otros miembros del círculo de como Donald Trump. Tulsi Gabbard, por ejemplo. Por ejemplo, que vamos, Tulsi Gabbard, es que yo creo que las 18 agencias de espionaje de Estados Unidos podían llevarlas a Moscú, dado que Tulsi Gabbard está de directora nacional de inteligencia. O sea, me parece que es un suicidio en política exterior. Antonio, se la jugó Pablo, así que no espero menos de ti. Yo creo que va a ser un mundo, o la gestión de él,
proteccionista, y eso va a llevar a que Europa va a tener que redefinir cómo se agrupa, y América Latina va a tener que buscar cómo poder ante ese proteccionismo. Va a crear esos factores. Creo que Putin va a seguir siendo una amenaza para Europa, a pesar del acuerdo de Ucrania, porque si Europa no responde y no es creíble que pueda defenderse, Putin va a avanzar hacia los estados bálticos. Y ahí no sé qué va a poder decir Trump en ese momento. Creo que le va a decir a los europeos, o sea, ustedes tienen que seguir incrementando su gasto militar. Yo creo que 2025 va a ser un 5 segundos. buen año para Estados Unidos. Un buen año para Estados Unidos. Con esa reflexión nos quedamos. Yo también lo veo Pablo. un buen año. Guardamos ese video para el próximo año. Le agradecemos a ustedes haber estado con nosotros hoy día 23 de diciembre. Que tengan una muy feliz Navidad. Disfrútenlo con la familia. Feliz Navidad, Antonio. Feliz Navidad, Pablo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos reencontramos el próximo lunes con más Club de Prensa.